Cuando empezaba a quedarme dormida, sentí un tirón brutal en las sábanas. Me las arrancaron de encima como si alguien me las hubiera jalado con furia. Grité, prendí la luz, pero estaba completamente sola. Me llamo Daniela y soy originaria de San Luis Potosí. Lo que voy a contar ocurrió hace más de 10 años, cuando por motivos de trabajo tuve que mudarme sola por primera vez. Encontré una casa en renta en el centro de la ciudad, en la calle Hidalgo. Era una casa antigua, de esas construidas con techos altos, paredes gruesas y pisos de mosaico desgastados. El precio era demasiado bueno para estar en esa zona, y yo lo vi como una oportunidad. El día que llegué con mis maletas, noté algo extraño. Los vecinos me miraban con incomodidad. Algunos apenas me saludaron. Otros bajaban la mirada como si evitaran cualquier contacto conmigo. Una señora mayor, la del número 24, se me acercó antes de entrar y solo me dijo: «Mija, cuídese mucho y rece antes de dormir». No entendí el comentario. Pensé que eran supersticiones de gente mayor. Entré y pasé mi primera noche en paz. Aunque sentía la casa demasiado silenciosa, demasiado fría para la época del año. El segundo día comenzó todo. Había salido a una entrevista de trabajo y regresé casi al anochecer. Estaba cansada y con hambre, así que decidí prepararme un café. La cocina estaba separada de la sala por una cortina blanca, un poco transparente, que se movía con cualquier corriente de aire. Entré, encendí la estufa, serví el café y nada parecía raro. Pero cuando me dispuse a salir, vi claramente una silueta del otro lado de la cortina. No era el reflejo de nadie ni una sombra normal. Era algo, una figura huesuda con los dedos largos, como un cadáver de pie detrás de la tela. Me quedé helada, el corazón me golpeaba en el pecho. Entonces grité: «¿Quién está ahí?». Pero nadie me respondió. Con el poco valor que tenía, jalé la cortina de golpe. No había nadie. Salí temblando y me senté en la mesa con mi taza de café. Apenas había dado un sorbo cuando la cortina se volvió a mover sola. Luego vinieron los ruidos: cucharas cayendo, ollas golpeando, cuchillos deslizándose por la mesa. Todo dentro de la cocina se agitaba con violencia, como si una mano invisible hubiera lanzado todo al suelo. Entré de golpe, decidida a descubrir lo que fuera, pero solo había caos. Ollas en el piso y cubiertos regados, pero ni una sola persona. Esa misma semana se fue la luz de repente. Quedé sola en la oscuridad total. Recordé que los fusibles estaban al fondo, después de un pasillo largo. Encendí la linterna de mi celular y avancé. La sensación era asfixiante. Cada paso que daba resonaba en el eco del pasillo. De pronto, a mi izquierda, escuché pasos apresurados corriendo. No era un sonido lejano. Pasaron a mi lado, tan cerca que sentí el aire moverme el cabello. Y por el rabillo del ojo vi una sombra cruzar. Me quedé paralizada. El celular casi se me cae de las manos. No tuve valor de voltear. Solo corrí hasta llegar a la caja de fusibles. Cuando regresé a la sala, temblaba como si hubiera estado bajo hielo. Las noches siguientes fueron las peores. Apenas podía dormir. Una de esas noches, recostada en la cama, vi que por debajo de la puerta de mi cuarto se proyectaba una sombra de alguien de pie. No tuve valor de levantarme ni de preguntar quién estaba ahí. Solo me tapé hasta la cabeza y recé. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando empezaba a quedarme dormida, sentí un tirón brutal en las sábanas. Me las arrancaron de encima como si alguien me las hubiera jalado con furia. Grité, prendí la luz, pero estaba sola. Los días se volvieron insoportables. Escuchaba murmullos, golpes en las paredes y pasos en el techo.
La cortina de la cocina se movía sola, incluso sin aire, y cada noche la sombra regresaba a la puerta de mi habitación. Duré apenas solo 3 semanas en esa casa. Un día amanecí con moretones en los brazos, como si alguien me hubiera sujetado mientras dormía. Esa fue la señal de que no debía quedarme más tiempo. Empaqué como pude y abandoné el lugar. Cuando entregué las llaves, la misma vecina del principio me miró y me dijo: le dije que rezara a mi hija. Aquí nadie aguanta mucho. Ahora vivo lejos de San Luis, en otro estado, y han pasado más de 10 años desde entonces. No volví a escuchar nada parecido en ninguna otra casa. No sé qué habitaba en esa casa de la calle Hidalgo. Algunos dicen que antes pertenecía a un brujo. Otros dicen que ahí mataron a una familia entera. Sinceramente, nunca busqué confirmarlo. Lo único que sé es que lo que viví fue real. Lo sentí, lo vi y lo escuché. Y aunque me aleje de ese lugar, todavía sueño con la cortina blanca y con esas manos huesudas que se marcaban detrás.